Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy, antes de iniciar, permíteme darte una advertencia y una recomendación. La advertencia es que hoy vamos a tocar temas escabrosos. Vamos a hablar acerca de entidades oscuras, cosas que se hacen pasar por cosas buenas y son bastante malévolas, personas que han hecho pactos con el mal y parece que ya se han transformado en cosas muy distintas a lo que eran. Y finalmente, aquellos que decían amar con todo el corazón, pero que retorcieron tanto su amor y su corazón, que al día de hoy, lo que ellos brindan solo es destrucción y muerte. Sin embargo, mi advertencia. Dicen algunas personas que escuchando específicamente este podcast, pueden pasar algunas cosas en tu casa. Pueden, tal vez, abrir portales. Así que permíteme recomendarte dos cosas. La primera, encomiéndate a Dios antes de iniciar este podcast. Y la segunda, suscríbete, porque los miembros de la familia nocturna, si bien a veces les pasan algunas cosas, tienen siempre el valor para enfrentarlas. Y una vez dicho esto, te deseo buena suerte y comencemos la fogata. ¿Crees que exista la salvación o la condenación? ¿Crees que existe el cielo o el infierno? ¿No te has definido en estos temas? Pues déjame decirte que la historia de Mauricio tiene que ver mucho con esto y lamentablemente él cree que al día de hoy está condenado. Quiero comenzar esta fogata contándote la historia de Mauricio. Una historia que puede ser que te haga reflexionar. Una historia que al día de hoy a mí me deja con una duda. Resulta que Mauricio vivía en una familia muy disfuncional. Una familia que tenía muchos problemas. Desde que él nace hasta que cumple alrededor de 14 años, su papá es un tipo que está con muchos problemas relacionados con la bebida. Eso lo lleva a tener muchos comportamientos violentos. Y en casa, el tipo es una bestia. Realmente es un ogro, un monstruo, un tirano. Un sujeto que en el momento en el que pisa la casa hace que todos tiemblen. La mamá de Mauricio y Mauricio, porque en ese momento aún era hijo único, prácticamente se refugian. La mamá intenta proteger al niño porque el papá se pone muy violento cuando llega tomado y busca cualquier excusa para demostrar esa violencia. Y bueno, ya te podrás imaginar, una vida de pesadilla. Pero la vida de Mauricio cambia. La vida de Mauricio cambia cuando él tiene 14 años. Cuando él tiene 14 años, su papá, en los últimos 2 años, ha luchado mucho por ser otra persona. Entró en estos grupos de alcohólicos anónimos y le funcionó tremendamente. Y de ahí entró en un grupo cristiano que lo llevó como una conversión, lo que para él fue como muy profunda, un volver a nacer, al encontrarse con Dios y cambiar su vida, algo así. Pero es importante porque esto le ocurre a muchas personas cuando llegan a vivir una religiosidad que raya en el fanatismo. A veces empieza a haber una dicotomía, una separación entre la persona que es fuera socialmente y la persona que es dentro. Este era el problema del papá de Mauricio. Afuera de casa era un cristiano ejemplar, una persona que todos deseaban ser como él, la persona que se convirtió y que no quitaba jamás la Biblia de su mano, y todo el tiempo le estaba leyendo y le estaba proclamando, y entonces leía en voz alta y empezaba a decir uno y otro pasaje. Una persona que se veía elocuente, entregada, creyente hasta el tuétano. Pero en casa seguía siendo un tanto ogro, un tanto irrespetuoso de los derechos de los demás. Se imponía. No va a comer nadie aquí si antes no leemos la Biblia. Tú, como no te has entregado al Señor, no eres salvo. Y decía puras cuestiones que hacía que su esposa y su hijo. Y bueno, en este momento ya, el otro hermanito de Mauricio, que para este entonces tenía un par de meses o estaba a punto de nacer, no me queda claro, pero hacía un ambiente en casa muy desagradable, un ambiente en casa muy pesado. Mauricio no sabía si quería mejor el papá de antes o el de después, porque el de antes definitivamente le hacía de su vida una pesadilla. Pero de cierta manera, él creía que ya había aprendido cómo sortearlo, cómo hacer que no se fijara en él. Años antes de que hiciera este cambio ya no le tenía tanto miedo, porque sabía escabullirse, sabía llegar tarde a casa, sabía llegar nada más cuando él no era un peligro.
no le gustaba dejar sola a mamá, pero mamá también, pues ella que se deja. Entonces, de cierta manera, Mauricio ya tenía un tipo de rebeldía que le había permitido confrontar un poco esta situación. O eso lo creía así él. El nuevo papá no lo dejaba respirar. Todo el tiempo estaba machacándole sus creencias y Mauricio se sentía muy molesto, porque él le decía, eso es ahorita, pero antes no hablabas de eso, ¿verdad? Y ahora sí tú eres el bueno, y antes ¿cómo nos tratabas? Entonces, eran muchos confrontamientos. Mauricio, al ver a su papá que estaba tan entregado a esas creencias, las odiaba, no las soportaba. Su papá en ningún momento tuvo un proceso en el cual fuera a pedirle perdón a su familia, fuera a entregarse a ellos. Fue diferente, fue un proceso extraño. Él entra en Alcohólicos Anónimos y aún no tiene tan avanzado cuando conoce a uno de sus compañeros que está dentro de una iglesia cristiana. Por la iglesia cristiana él empieza su conversión más fuerte. Entonces entraba a este grupo de Alcohólicos Anónimos, a veces recaía en el alcohol, a veces no. Fue algo muy atropellado, no llevó todo un proceso. La parte de disculparse, si es que le existe, él no la vivió, y Mauricio tampoco. Y si en algún momento se vivió, Mauricio la sintió falsa y superficial. De eso te lo digo porque él me dice, narrador, yo estaba lleno de resentimiento. Yo estaba lleno de odio hacia mi papá. Coraje verlo a él. Él no era mi héroe, él era mi enemigo. Él era la persona de la que me quería proteger. Él era la persona exactamente de lo que yo no quería llegar a ser en la vida. Todo lo que él hiciera yo quería hacer lo contrario. Entonces, si él quería el cristianismo, narrador, pues yo empecé a investigar. Y a mis 14 años, comencé a ver en internet y a preguntarle a amigos y me puse a conocer acerca de los demonios, de Satanás, de Lucifer, de iglesias que se ofrecían al diablo y cosas de ese tipo. Y no salía, la verdad, porque era el internet de allá de los 2000. Yo no salía de conocer una que otra cosita que me decían por aquí, por allá, y puros cuentos, puros relatos. No salía realmente a una información que fuera verídica. Pero entonces, cuando cumplí 15 años, un tío al que yo quería mucho porque el día de hoy ya no está, ese tío me dio un regalo. Un regalo que fue para mí como el antes y el después. Nunca había tenido un videojuego. Y a mis 15 años mi tío me regaló un PlayStation 1 usado con un disco ahí que decía Resident Evil. Ese Resident Evil fue un juego que a mí me volvía loco. Yo buscaba que nunca lo viera mi papá. Nada más con que viera el monstruo que aparecía en el disco o el que aparecía atrás pintado con la descripción del juego, con eso era suficiente para que me lo quisiera quitar. Y mira, narrador, me escondí en mi propia casa. Lo jugaba con el volumen lo más bajo posible. Mamá era mi cómplice y ella me advertía, me decía, ya viene tu papá, quítalo, no lo vaya a ver. Y yo tenía que esconder ese disco. El videojuego no. Sí decía él que el videojuego era del diablo, que el videojuego era del demonio, que no estuviera jugando esas cosas que eran satánicas, que eso solo lo estaban haciendo para alejarnos de Dios y cosas de ese tipo. Cosas que yo ya, para este entonces, ya nada más dejaba que hablar ese señor. Pero si veía el juego, se iba a poner mal. Y un día, narrador, llego a la casa y él me está esperando en la mesa, no me deja pasar a mi cuarto, solo me dice, ven para acá, necesito hablar contigo. Y noto como enfrente de él está la caja de mi disco y mi disco a un lado. Y yo le dije, papá, esas son cosas mías, por favor no las agarres. Y él nada más lo agarró, lo levantó y dijo, entrega tu vida a Dios, y me lo quebró en la cara. Narrador, no te puedo decir el nivel de furia que sentí en ese momento. Yo le quería hacer daño a ese señor. Le quería hacer daño. Me le fui encima, pero mi papá era mucho más grande y robusto que yo y me hizo un lado. Lo llegué a tumbar de la silla, pero me empujó. Y ya no pude otra vez volverme a subir arriba de él. Quería pegarle, quería zafarle. Era mi juego, narrador. Mi primer videojuego y el juego que más me gustaba, y lo peor, todavía no me lo había acabado y ya me lo iba a acabar y me lo rompió. No tienes idea de cuánto coraje tenía. Yo sabía una manera en la que me podía subir al techo de mi casa, porque mi casa era de 2 pisos, pero no había forma de subirse fácilmente al techo. Pero yo ya tenía mis maneras. Ahí era donde me escondía cuando el viejo venía borracho. Pues mira, me subí, estaba lleno de coraje y no sabía qué hacer.
Comencé a llorar, comencé a pegarme en las piernas. Quería gritar, pero no quería que supiera dónde estaba, ni quería que supiera mi escondite. Y entonces estaba pensando y pensando y pensando, y me acordaba una y otra vez de esa maldita escena. Mi papá con el disco diciéndome entrégate a Dios y quebrándolo. Narrador, fue como si mi mente, mi corazón, o al día de hoy ya lo pienso, o un mal espíritu me hubiera hablado al oído. Y me dijo, ¿y por qué no te entregas al demonio? Y no lo pensé dos veces. Bajé a la casa y fui por dos cositas que yo sabía que necesitaba. Lo primero, un plumón. Y lo segundo, un montón de hojas que había impreso a lo largo del año pasado, de estos libros y estos demonios y todas estas cosas que yo había investigado. Me subí al techo y empecé a buscar en estas hojas todos los símbolos que venían ahí escritos y me los empecé a pintar en el cuerpo. Cuando terminé de pintarme estos símbolos, empecé a decir toda la lista de nombres de demonios que venían ahí y empezaba a decir frases como me entrego a ti y empezaba a decir estos nombres. Quiero hacer un pacto contigo, mi vida ahora es para ti y no paré de decir los nombres. Dice narrador, y esto te lo digo a ti porque fue lo que viví. Yo creo que ellos nos están escuchando también. Y ellos tampoco se hacen tan evidentes al inicio. Porque yo me acuerdo que después de terminar todo lleno de coraje y de odio, diciendo todo eso en el techo de la casa, todo lleno de estos símbolos ahí, no pasó nada. Pero te digo algo, tal vez sí pasó, pero no me di cuenta. Yo empiezo a consumir, ya sabes qué, pero son cosas que son más difíciles que conseguir que una cerveza, y empiezo a consumir de diferentes cosas, y esas cosas me empiezan a ganar. Y ahí caigo en otro vicio, con parejas, con diferentes personas, tener muchos momentos con mucha gente, y me empiezo a dar una vida en la que no tengo un solo límite. Y en ese momento, te quisiera decir que yo estaba de acuerdo con eso, pero no me acuerdo. No sé ni siquiera cómo llegué ahí. No sé si fue el coraje a mi papá, no sé si fue lo que pasó ese día, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó desde ese día en el techo y cuando yo ya estaba totalmente sumergido en una vida llena de vicios. Dice, y esto te lo digo, narrador, porque durante casi 15 años desde ese día, mi vida solo fue eso. Yo dejé de estudiar, tenía trabajos en uno y otro lugar, y mi vida no estaba con ninguna situación paranormal. Ninguna, ni una sola. Solo yo odiaba tanto lo que hacía mi papá que creo que lo justificaba haciendo todo esto. No podía tener como una vida estable. Mi papá me dejó de hablar. Mi papá no soportaba verme porque si no estaba bajo el influjo de una sustancia, estaba bajo el influjo de otra sustancia. Y si no, en la misma casa, digamos que daba para hacer escándalos. Mi papá me dejó de hablar y yo estaba feliz de eso. Me gustaba restregarle las cosas en la cara. Cada cosa que veía que no le gustaba, se le estaba haciendo una y otra vez. Y te digo algo, muchos años después entendí que yo me estaba haciendo daño a mí mismo, pero ahorita vamos a llegar a eso. Ahí, yo lo quería dañar, pero al mismo tiempo, no me acuerdo. No creo que haya sido yo, necesariamente. Un día toqué fondo. Un día me di cuenta que en el mes pasado no tenía el recuerdo de un solo día completo. Eran puros blackouts. Momentos de estar con un grupo de personas, momentos de estar en otro grupo de personas, aparecer tirado afuera de una casa, amanecer en un lugar que no sé cómo llegué. No tengo ni la menor idea cómo al día de hoy sigo vivo, porque en ese tiempo estaba en todas partes con todas las personas y muchos eran personas que, te puedes imaginar, pero no están al día de hoy. No por el consumo, sino por los lugares en los que estuve. Espero que se entienda esto. No quiero dar más datos porque no quiero que nadie me vaya a ubicar de ese tiempo, aunque ya pasó mucho. Cuando cumplí 30 años, de esto te estoy hablando que fueron hace más o menos 10. Cuando cumplí 30 años, toqué fondo. Más de un mes y no acordarme prácticamente de nada, no saber dónde estoy. Tenía cortadas en el cuerpo, tenía marcas en el cuerpo. No sé qué había sucedido, no sé si me habían torturado,
me dejé torturar o fue algún tipo de juego retorcido, no sé. Pero estando afuera de una casa, temblando, me di cuenta que yo ya no quería esa vida. Y narrador, me empecé a mover. Un grupo de alcohólicos anónimos un tiempo no me funcionó. Empecé a buscar grupos que aceptaran a personas que tuvieran problemas con sustancias. No tenía dinero para pagarlo, mi familia no me quería ver, no quería saber nada de mí. Empecé a moverme de uno a otro lugar. Terminé dentro de un anexo, en este anexo me recibieron muy bien. Empiezo a cambiar, recaigo otra vez en esta situación. Y bueno, durante varios años, narrador, mi vida fue así. Intentar tronar, intentar fallar, intentar y no lograrlo. Fue en ese maldito ciclo de derrota, una tras otra, en la que pude entender a papá. Y ahí me reconcilié con él. Mi papá ya me repudiaba, mi papá no quería saber nada de mí. Yo había luchado porque eso sucediera. Entonces, entendí que yo tenía que llevar estas cosas sin que él estuviera ahí. Pero empecé a entenderlo y empecé a captarlo, empecé a entender que lo que él vivió no fue sencillo, no fue fácil, no fue algo que él tuviera una decisión, y empecé a entenderme a mí también. Y empecé a buscar quererme un poco. Y extrañamente yo creo que a veces la vida no sé si se burla de nosotros o simplemente se vuelve sabia y hace que entendamos. Dentro de estos grupos en los que estuve conocí una persona cristiana. Esta persona cristiana me llevó a un grupo y cambié mi vida. De repente, yo estoy ahora como esa figura que odiaba de mi papá y empiezo a buscar tener como un encuentro con Dios, sea lo que fuese, porque yo no entendía de eso. Y un día me ponen las manos en la cabeza, narrador. Y esta es la parte donde mi vida se va al infierno. Me pusieron las manos en la cabeza y empezaron a hacer una oración por mí. Empecé a sentir que todo mi cuerpo se ponía frío y empezaba a temblar. Sentía muchas ganas de llorar y sentía mucho dolor en todas partes del cuerpo. Y comencé a llorar. Y de repente nada más sentí que unas manos me abrazaron, que unos brazos se posaron alrededor de mí y empecé a sentir calor y yo no podía parar de llorar. Y en eso, en mi mente, se desbloqueó un recuerdo. Un recuerdo que yo ya tenía más de 15 años de haberlo olvidado por completo. Comencé esta historia contándote lo que me pasó, pero la realidad es que yo ese recuerdo ya no lo tenía hasta que ocurrió esta situación, hasta que estuve ahí, en ese lugar, a mis 31, 32 años, hicieron oración por mí, se desbloqueó un recuerdo. Yo furioso, bajando a la casa, encontrando un plumón y unas hojas y empezando a marcar mi cuerpo. Narrador, ese día, cuando tuve ese recuerdo, me vino una sensación y dije, ¿qué hice? A partir de ese día, intenté comenzar a orar. Y cada vez que intentaba hacer oraciones, una voz en mi cabeza comenzaba a hablarme. Una voz que es pastosa, una voz que hace como un susurro. A veces es de hombre, a veces es de mujer. Y dice cosas de forma muy sutil, pero cada vez que me habla, me desarma, me destruye. Y solo me dice, tú ya no eres de él, tú ya eres nuestro. Narrador, durante los pasados 4 años, he buscado, por cielo, mar y tierra, poder cambiar mi vida, ser una mejor persona. Y no creas que mi vida está destruida como pasó hace tiempo, antes de entrar en estos cambios. Pero te digo algo, esa voz no se va. Esa voz me acompaña. Y yo creo que el día de hoy estoy condenado. Y aquí es donde me gustaría saber, ¿tú crees que Mauricio esté condenado? ¿Crees que pueda arrepentirse y salvarse? ¿No crees que estas cosas existan y simplemente es su psique que le está jugando a favor y en contra? ¿Qué crees que realmente está pasando en la vida de Mauricio? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué harías si tuvieras un superpoder? ¿Aarón? Aarón no tiene que preguntárselo. Aarón lo tiene y no le gusta para nada. ¿Quieres saber por qué? Escucha su historia. Después de que muchos de nosotros conocimos el universo Marvel, hay personas que se le han pasado cierto tiempo fantaseando acerca de qué ocurriría si tuvieran algún superpoder.
En el caso de Aarón, digamos que el tener un poder o tener una maldición para él ya es algo que está como en una línea muy delgada. Resulta que Aarón se dio cuenta que él muy probablemente tiene un superpoder, pero es algo que no le gusta. Te voy a contar un poco de qué es lo que ha ocurrido con Aarón. Aarón vivió la pandemia de una manera muy difícil. Él se había mudado por un nuevo trabajo a una ciudad, y cuando llevaba cerca de un año, año y medio, más o menos, en un buen puesto, con unos buenos ahorros, en un lugar bonito de la ciudad, viene la pandemia, él no tiene trabajo y entonces las cosas sí se empiezan a complicar muy rápido. El apartamento en el que está no es nada barato. Él tiene ciertos ahorros por ahí que ha hecho y es un tipo muy administrado, pero al no tener trabajo y tener una dificultad enorme para conseguir, lo empieza a poner en una situación muy difícil. Decide después de 2 meses que él se tiene que ir de ahí. El problema es que había ciertas penalizaciones porque estaba en un lugar, vuelvo a decir, muy bonito. Había un contrato muy tramposito que él había firmado y entonces tiene que quedarse a vivir ahí. El problema es que, pagando la renta, prácticamente ya no tiene para comer. Porque va a llegar el momento en el que si está haciendo ambas cosas, en 2, 3, 4 meses, tal vez ya no va a tener para ninguna de las dos. Y hay un grave problema aquí. El grave problema es que en ese momento él no sabía cuándo se iba a acabar esta situación de la pandemia. Y fue ahí, en esta situación tan difícil, estando a punto de quedarse prácticamente en medio de la calle y sin comer, eso con un reloj que va tic-toc, tic-toc rápidamente porque él no sabe cuándo se va a acabar lo de la pandemia. Entonces, es ahí cuando se pone a pensar, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué cosas sé hacer? ¿Qué cosas tengo dentro de mi campo de hobbies o cosas que hago muy bien y que pudiera sacar aunque sean unos pesos, algo que me ayude? Primero, él es un tipo que le gusta la cocina, así es que empezó a hacer pasteles, panquecitos, comidas, pero era el tiempo de la pandemia y las personas empezaron a tener mucho cuidado con ese tipo de consumos, así es que mínimo en su edificio nunca logró colocar prácticamente nada. No tenía tiempo para ponerse a hacer como que grandes hazañas y movimientos de marketing, no conocía de eso, así es que decidió migrar. Y es ahí cuando después de darle muchas vueltas, se decidió a una habilidad que él ya tenía y era muy buena, pero la tenía digamos que en el área de los hobbies, en el área de las cosas que son más por diversión que por conseguir algo de dinero. Él dibujaba y dibujaba muy bien y dibujaba de una manera muy extraña. Él solo necesitaba que estuvieras en su campo visual el tiempo suficiente para que su mente lo registrara. Ni siquiera necesitaba estarte viendo. Su mente registraba toda una imagen. Y entonces él, tiempo después, se sentaba frente a una hoja de papel y era como si pudiera verte ahí, como si esa imagen la pudiera volver a traer y era casi como si calcara algo. Me dice, narrador, ese es mi secreto, no estoy dibujando, estoy calcando. La imagen, la cosa que vi enfrente de mí, ahora la plasmo arriba del papel, no sé cómo lo hago, pero lo puedo hacer, ni nada más lo calco. Entonces, para mí dibujar era muy sencillo, pero la verdad es que no lo controlaba. Me puse a hacer dibujos de gente conocida y les decía que sí, por favor, que si les gustaba, me dieran lo que fuera, cualquier cantidad, pero que principalmente por favor me promovieran. Estamos hablando que en ese tiempo de la pandemia había mucho tiempo en casa, así es que esto, que yo creo que en otras circunstancias no hubiera logrado vender mucho, aquí el proceso, el que me vieran como dibujando sin prestarle tanta atención, o que apagara la cámara, porque lo hacíamos vía webcam, que apagáramos la cámara y después yo le mostrara el dibujo, eso hacía que ellos no entendieran cómo lo lograba. Muchos me decían, me tomaste una fotografía, y yo les aseguraba que no. Finalmente me terminaban creyendo y no entendía cómo lograba eso. A algunos les hacía la demostración de estarlos viendo mucho tiempo, después solo veía el papel y empezaba yo a hacer mi calca, mi forma como de empezar a delinear todo lo que estaba viendo ahí. Bueno, narrador, me empecé a hacer de poquito dinero, pero mínimo ya me daba para comer. Ya me permitía respirar un poco. Y fue ahí cuando me di cuenta que sí había algo extraño con este superpoder. Nunca lo había trabajado tanto. Nunca. Siempre había sido como, digamos, en un nivel de hobby.
A veces una vez cada 3, 4 semanas, en un fin de semana, un par de horas. A veces pasaban meses sin que hiciera esto. Ahora, 5 veces al día, 7 veces al día, casi 14 horas de trabajo dedicado a eso. Si no era promocionando los dibujos, era intentando hacer eso una y otra vez y les decía a las personas, pónganme a prueba, díganme alguna forma en la que ustedes quieren que los dibuje y bueno, total, narrador, que empecé a tener cliente tras cliente tras cliente tras cliente. Yo creo que fue fortalecer tanto ese músculo que hizo que llegara a otro nivel, a un nivel en el que al día de hoy para mí es una maldición. De repente, la imagen que se plasmaba en mi papel no era nada más la de la persona. Y lo recuerdo perfectamente. Mi prima hermana tiene unas gemelas. Estas gemelas son unos angelitos, pero son unos angelitos bien gorrosos. Las dos nenas tienen un montón de energía y todo el día están de arriba para abajo, grita y grita y no las puedes mantener quietas nunca. Así es que mi prima hermana me pidió de favor que hiciera eso cuando estuvieran dormidas o en una conversación familiar, que yo no me enfocara en la conversación familiar, que solo las viera las dos y hiciera ese retrato de ellas. Narrador, fue algo muy extraño. Intentamos en la comida familiar, nunca estuvieron quietas. Cuando se fueron a dormir, puso la webcam cerca de ellas, las estoy viendo cómo están acostaditas las dos con su rostro de angelitos, y entonces le pido que cambie un poco el ángulo para tener una imagen que pueda ser más artística. Se veía desde arriba, entonces no se veía tan padre y le pedí como que un poquito inclinado de arriba hacia abajo y dejando como un poquito esquinado para que se vieran los bordes de la cama y que tuviera una imagen así, una imagen clara. Cuando volteo a la hoja de papel y ya no estoy viendo eso, lo que se plasma en la hoja, te vuelvo a decir, yo veo ahí una imagen y solo la voy delineando. Son a las dos nenas, pero en la esquinita de la cama, lo que sale de los bordes, se ven un par de ojos rojos y como una cara totalmente oscura. Aparte de eso, le digo que suba un poquito más la toma, porque yo estoy pensando que tal vez algo que vi los últimos días, pero eran excusas, narrador, estaba enfocado solo en dibujar. Yo no vi nada, no leí nada de películas de terror, de monstruos, nada. Y aparte nunca me había pasado. Así es que cuando hace el reenfoque y cambia un poquito el ángulo, todo perfectamente bien, me voy a la hoja, comienzo a ver, y ahora esta cosa está cubriendo a una de ellas y solo se ve como una parte arriba de la cabeza de esta cosa que no sé qué es, porque está volteando hacia mi sobrina, solo se ve como un pedazo y parte del rostro de mi sobrina, es como si se hubiera movido. Y yo no lo veo en la vida real, pero cuando lo veo en la hoja, estoy viendo lo que está haciendo esa cosa. Le digo a mi hermana que si por favor podemos hacer algo como bonito, algo que les traiga tranquilidad a las niñas, porque ya se veían un poquito perturbadas. Ellas están dormidas totalmente, pero su rostro cambió. Su rostro ahora es como compungido, como estresado. Y le digo que por favor las tome y se las lleve a cierto lugar de la casa, que las ponga una al lado de la otra, bajo la excusa que hacía mucho frío, lo cual era mentira, pero estaban dormidas, le iban a hacer caso. Y entonces se lleva de una en una, le pido que por favor primero se lleve a la que en la hoja parecía esta cosa arriba de ella, se la lleva para allá, yo intento permanecer tranquilo, se lleva a la segunda, la sienta y narrador, cuando las estoy viendo, están sentadas, las dos como en un mueble que tiene un respaldo casi en forma como de corazón, imagínate dos medias lunas de cada lado. Y entonces ellas están una al lado de la otra, tienen una almohada que recae sobre los descansabrazos, una a cada lado, y en medio de ellas hay como un hueco. En medio de ese hueco había una sombra enorme sentada, una sombra que al dibujarla era como si fuera ruido, como todo rayado, y eran unos ojos rojos viéndome a mí. Narrador, me asusté al ver eso en la imagen. Me asusté como no tienes idea, no pude terminar el dibujo, porque yo estoy calcando, yo no sé dibujar, yo no sé cambiar ahí las formas y los espacios, esa cosa parecía ahí. Le dije a mi hermana que me sentí un poquito indispuesto, que me diera oportunidad de otro día, y también le pedí que si por favor podíamos hacer una oración, que por la situación de, ya sabes, la pandemia y eso, que sería bueno para las familias, para el bienestar.
Cuando empezó a hacer eso narrador, las niñas empezaron como a hablar en los sueños y empezaban a decir, déjame, 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 no me hagas eso, mamá, ayúdame. Y la mamá las intentó levantar, mi prima hermana, y no lo lograba. Narrador, volteo a una hoja y lo que veo es esta cosa arriba de la niña, como hablándole o soplándole o haciendo algo con su orejita, y yo ya no sé qué hacer. Fue un rato, hicimos un par de oraciones, mi prima estaba un poquito desesperada, pero como ella no pensaba en nada paranormal, nada más me decía, mírala, esta tiene sueño de piedra, esta niña me la dejo en cualquier lado y no la despierta nadie, aunque explote el edificio la niña se va a quedar dormida, y decía puras cosas así. Yo intentaba reírme, pero la verdad es que ella estaba muy nervioso, muy nervioso. Narrador, pasó un rato, las niñas se levantan, todo lo normal. Pasan 3, 4 o 5 días. Volvemos a hacer el ejercicio. Y ahora ya no es una sombra, son 2. Y lo peor es que me están viendo a mí. Te quiero decir que estoy seguro que esta cosa que te estoy diciendo ahorita con un ejemplo es un don, no me lo estoy inventando. Porque desde ese día comencé a ver cosas en las personas que dibujo. No siempre son así. Hubo una persona, que fue la que hizo que comprobara que lo que yo estoy viendo es real. Una persona que era una chica muy linda, no recuerdo exactamente qué familiar era de quién del edificio, pero fue porque se enteraron que estaba haciendo esto, querían ver cómo hacía las cosas, y esta chica en especial era porque ella quería tener como una foto hecha a mano de sí misma y me pidió algo muy realista. Tomó una postura como dándome el perfil, se quedó como unos 5 minutitos viendo hacia un espejo. Y narrador, cuando yo volteo al papel, veo justo al lado de ella, como volteando hacia el frente y poniendo sus manos en sus hombros, a una mujer ya mayor, pero con una mirada como dulce. No se veía un tipo de manos o de forma de tocarla que fuera desagradable. Y entonces yo le dije, ¿me permites hacer algo un poquito más artístico? Es algo que me están haciendo. Yo dibujo eso. Y cuando ella ve el dibujo, se pone a llorar. Y me dice, ¿cómo supiste que yo quiero tanto a mi abuelita? Te dijo tu vecino. Vuelvo a decir, no recuerdo quién era la persona que me la recomendó. Y entonces yo le dije nada más de, entonces es tu abuelita, es que sí me dijo de una persona, pero no sabía qué relación tenía contigo. Y dice, pero es que la dibujaste como si estuviera viva, como si estuviera conmigo, me encantó. Y en eso, narrador, se emocionó mucho esta chica. Se levanta de ahí de donde estaba posando para mí, regresa y me muestra una fotografía. Era la mujer que yo vi en el papel. Estoy seguro al día de hoy que yo tengo un don, pero las cosas que he visto ahora plasmadas en el papel para dibujar, hay cosas que son inenarrables, hay cosas peor que una pesadilla. Ya tengo 2 años que dejé de dibujar. No quiero volver a dibujar nada, y todo a raíz de que fui a una casa. Me pidieron que hiciera retratos de cada una de las habitaciones. Narrador, es fecha que no puedo conciliar el sueño por las cosas que habitaban en ese lugar. Ahora viene la pregunta de oro. ¿Qué harías tú con ese superpoder? Tengo una pregunta. ¿Has visto películas de terror en la que todo el tiempo estés diciendo una y otra vez en tu cabeza, pero qué tonto personaje, por qué está decidiendo hacer eso? ¿Por qué se va a la habitación en la que escuchó el ruido? ¿Por qué si parece que está embrujado el lugar te quedas ahí? ¿Te ha tocado alguna vez vivir eso? Pues la protagonista de esta historia no escuchó ninguna de esas alarmas. No tuvo esa experiencia de ver esos personajes, porque cada una de las cosas que estaba haciendo no creo que las harías tú. Y es que las historias que me hacen llegar tanto al correo como al WhatsApp de las pesadillas son una locura. Como se los he dicho, no hay manera de saber si son ciertas o no. Pero hay cada relato que me mandan, que hay unos que me ponen nervioso, hay unos que me dan miedo, pero este es un gran foco rojo. Si lo que está viviendo esta chica es real, escúchame, Claudia, te recomiendo que tomes muchas precauciones. Resulta que Claudia, así como la persona del relato anterior, le gusta mucho dibujar. Claudia sí lo tiene más como un hobby muy bien establecido.
Ella, en sus sueños guajiros, en, digamos, sus fantasías más viajadas, más lejanas de la realidad, ella se imaginó durante una temporada como dibujante de esta marca del ratoncito. Practicó, estuvo luchando por tener algún puesto, pero ahora también es realista. Es buena dibujando, pero no lo es tanto. Aparte, no sabía los medios para tocar puertas importantes para eso, pero solo lo dejó ahí, como una fantasía. Sin embargo, le gustaba. Le gustaba dibujar, y aunque no se dedica profesionalmente a eso, y profesionalmente me refiero a no gana dinero por hacer esa actividad, es buenísima, muy, muy buena. Hace de todo, caricaturas, retratos realistas, y bueno, desconozco los términos exactos, pero ella tiene una gama amplísima de cosas que puede hacer. Simplemente si le das un lapicito y un borrador, te hace magia esta mujer. Conoce un montón de técnicas, lo disfruta, es algo que le encanta. Desde hacerte cosas que están en el mundo real hasta plasmarte cosas de su imaginación. Y eso la ha llevado a comprar cuadernos y cuadernos de estos que son blancos. Si tú fueras en su habitación, es una locura, porque los tiene archivados, es una persona muy ordenada, pero tiene ahí un montón de cuadernos, desde grandes, pequeñitos, tamaño oficio, tamaño carta, de estos que tienen una hoja que es como transparentosa, como de este papel que le llaman papel cebolla o papel china, que es de color blanco, le das la vuelta y tiene una hoja que parece más una cartulina. Tiene hojas especializadas que son para acuarelas y en fin, te toparías con el lugar realmente dedicado a una persona que ama dibujar, que ama pintar las cosas, que ama crear todos estos mundos, personajes, universos, lugares, etc. Claudia ama dibujar. Por eso, busca cosas que hagan que este hobby sea cada vez como más divertido, más como que le permita ser una con ella, que conecte más, que esté sumergida por completo en este hobby. Y hay algo que acaba de comprar hace 3 semanas que dice que aunque al momento en el que lo compró parecía la mejor idea, al día de hoy está absolutamente arrepentida. Arrepentida al punto del miedo, arrepentida al punto de no saber qué hacer, arrepentida al punto que esta historia que nos manda es más una petición de auxilio, por la cual, te lo vuelvo a decir, Claudia, si lo que me mandaste es cierto, te recomiendo que no lo dejes pasar y tomes cartas en el asunto ya. Ella fue a una tienda de antigüedades. En una tienda de antigüedades que desde que llegó sintió una vibra extraña por todo. La dependiente del lugar parece más bien una persona sacada de alguna película misteriosa que interpreta algún tipo de mujer como bruja que una dependiente real de un negocio. La mujer traía un vestido un poco ampón, de color negro, de época. Se veía muy pálida esta persona. Ella no sabe si realmente vio una aparición o la persona, pero todo fue tan normal, salvo su atuendo y su look, que ella considera que ahí no vio un fantasma, solo una persona que está un poco en su personaje. Esta persona, la dependiente, te daba un aire como de malicia, de no ser una persona buena. El lugar se veía como un lugar bastante descuidado. Telarañas colgando de diferentes puntos. Hay muchos estantes en los que están llenos de cosas, pero saturado, y otros están vacíos solo con un artículo. Es extraño, porque este lugar, aunque vende antigüedades, pareciera también una tienda de brujería, no porque me lo diga así Claudia, sino porque conozco un poco más del tema y las descripciones que me da parece más a eso que una tienda de antigüedades, aunque ahí dice antigüedades según lo menciona esta chica. Dice que están las estanterías por diferentes puntos. Hay telarañas en diferentes partes. Ella creía que las telarañas eran un toque divino y dijo, esto está padrísimo, lo voy a tener que dibujar. Cuando vio una araña pasar en una de ellas y se entendió que no estaba viendo propiamente adornos. El lugar estaba así. En una zona había latas así, viejas, oxidadas, medias rotas y abiertas. Y eso estaba extraño. En otro punto que sí se veía todo muy limpio, había como frascos de cristal que tenían diferentes formas, unos en forma de triángulos, otros que eran como unos tubos que estaban retorcidos y todos parecían llenos de líquidos. Había una zona
que estaba llena de artículos de madera, cucharas, tenedores, platos y otro tipo de artículos medio raros, maderas que parecían recién utilizadas algunas y muchas de esas sí se veían que tenían décadas sin que alguien las tocara. En una zona había placas, pero era muy extraño porque había placas de auto y había fotografías de personas. Esto es bastante raro. La zona que le llamó a Claudia, la zona que la trajo al momento en el que entró, fue la zona de los libros. 3 estantes, todos llenos de libros antiguos, uno en especial con libros que tenían pastas gruesas y muy probable forros de piel. Muy probable. Esa zona le llamó. Va para allá, comienza a ver de libro en libro y se topa con una joya. Una joya en medio de todo este mugrero, en medio de este lugar que daba algo de miedo. Hay un libro de hojas blancas, hojas que no tienen nada escrito, y se ven las hojas ya cafecitas, ya antigüitas, los marcos están medio rotos, inclusive parece en una de las esquinas como si se hubiera quemado con un encendedor, se ve como un poquito carcomido, un poquito negro, un poquito cafecito. Es una delicia, el aroma del libro, aroma a algo antiguo, inclusive ligeramente aroma a muerte, pero algo muy poético para una persona que va a dibujar. Tal vez ahí va a tener las mejores escenas de terror, los mejores personajes, los mejores mundos. La ambientación de este lugar es increíble, ya lo tiene impregnado el libro. Dibujar algo ahí es sencillo. O es una trampa. Porque Claudia no lo pensó 2 veces. Cuando llegó con la chica que vendía, con esta mujer vestida como si fuera un personaje de una película, probablemente de Tim Burton, ella le dijo que cuánto era y le pidió apenas, dice, narrador, para darte una idea, $1. Me pudo haber sacado 5, 10, 15, 20 o $30. Me pidió 1. Yo no podía creerlo, narrador. En ese instante saqué un billete, era de $5, se lo di y le dije que se quedara con el cambio y me fui. Ahora que lo pienso, ni siquiera recuerdo que lo haya tocado, ni que haya tocado el libro, ni que yo la haya tocado a ella. Desde que llegué hasta que me fui, nunca se movió. Narrador, después de las cosas que me están pasando, espero que sí haya sido una persona porque tal vez no lo era. Toma cartas en el asunto, Claudia. Voy a seguir contando tu historia. Ella llega a casa y trae este libro, un cuaderno para dibujar, un cuaderno exquisito, antiguo, con un olor a muerte. Tiene pastas oscuras. Ella se acuerda que las pastas no eran tan oscuras. Eran un poquito café y se veía como un poquito como roído, como desgastada las esquinas y todo. Y ahora sí está desgastado, pero las pastas son oscuras, negras. Prende las luces de la casa, se ven absolutamente negras y eso se le hace raro. Está muy extraño. Comienza a hojear y pasa algo muy raro. Aunque todas las esquinas del libro y todas las hojas ya se ven un poco desgastadas, ella, al pasar el dedo, se corta y caen un par de gotitas de sangre en las hojas. ¿En cuál? Quién sabe, porque no logra identificar ninguna hoja manchada. A partir de ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas. Ella se recuerda llegando al libro, intentando dibujar, pero es extraño. Ella intenta tener una comunicación con él. Se ve tan especial, se ve tan vivo a pesar de oler a todo lo contrario, que intenta conectar y hacer que la escritura sea como fluida, que este dibujo sea algo que simplemente nazca. Y en lugar de conectar, siente como si del libro salieran 2 manos fantasmales y la apartaran, como si le dijeran no nos toques. Y es entonces cuando Claudia, simple y sencillamente, decide empezar a hacer tiempos. Es como si fuera el bloqueo del dibujante. Iba a la cocina y se sirve algún bocadillo, se sirve algo para tomar, regresa a la habitación y cuando llega a la habitación se topa con la primera de las situaciones que no hacen sentido. Ella vive con su mamá, con su hermano. Su papá está de viaje. Su hermano dibuja, pero no dibuja bien. Y su mamá fue la primera persona que le enseñó a dibujar. Dibuja muy bien, pero dibuja muy lento. ¿Por qué cuando llegó Claudia a su habitación, lista para dibujar en este libro, estrenarlo, con su bocadillo, con algo que tomar, con algo con que pasar el momento, se encontró el libro abierto y justo en la primera página
estaba dibujada ella, el rostro de Claudia. Solo que tenía algo. Los ojos. Los ojos se veían un poquito diferentes. Se veían como si fueran los ojos de otras personas, pero con muchos detalles. Y ella vio eso y entonces se quedó pensando, mamá, ¿pero para qué me quiere jugar una broma? Y entonces se queda como tan turbadita que cierra el libro, se pone a dar vueltas de que en qué momento, cuánto tiempo tardó, cómo pudo haber hecho un retrato tan bonito en tan poco tiempo, y se queda dándole vueltas y se distrae. En la cena de ese día, en el momento en el que ya platica con su mamá y con su hermano, le dice a su mamá, ya mamá, ya, te salió muy bien la broma. Y la mamá, actuando como una actriz digna de un Oscar, se mantiene en su personaje y le dice, no sé de qué estás hablando, yo no te hice ninguna broma, no te entiendo. Va Claudia a su habitación, trae el libro y le muestra la imagen y le dice a la mamá, ¿qué retrato tan bonito? Dice, oye, pero esos ojos se ven medio raros, no se ven como los tuyos. Y Claudia le dice, mamá, ya no te hagas, lo dibujaste tú. Y entonces la mamá le dice, ¿por qué me dices eso? No entiendo, yo no lo dibujé. Y ella, ay mamá, por favor. Bueno, no la pudo sacar del personaje. Claudia cree que su mamá está actuando. Y aunque algo dentro de ella le decía que su mamá no es una buena actriz, que ella ahí parecía sincera, y honestamente debió haber escuchado esa parte de ella que le decía estas cosas, prefirió hacerle caso al cuento de la actriz. Por eso, en los siguientes días, en los que el libro, de vez en cuando, aparecía abierto, con algún dibujo, cositas normales. Claudia en la habitación, sentada leyendo, Claudia en la habitación, sentada frente a la computadora, pero siempre con pequeños detalles extraños. Ya no aparecía de frente, ya no se veían los ojos, a veces era de lado, a veces era como un close-up a las manos. Había algo, a veces una uña, a veces un dedo, a veces la forma en la que estaba sentada, a veces ligeramente la altura, que parecía alguien más. Es como si sí fuera ella, pero a la vez no. Claudia no está asustada, Claudia está fascinada. Claudia cree que su mamá es una gran actriz y aparte una dibujante experta que ha mejorado tremendamente en los últimos años y ella no se había dado cuenta. Así es que decide jugarle la broma. El libro ahora lo lleva a la habitación de su mamá y ella quiere empezar a dibujar y dejarle retratos de su mamá. Ya no va a ser historias de terror, ya no va a construir todo ese universo en ese libro, no. Va a ser un juego entre ella y su mamá. Va a llevarlo al cuarto de mamá y en el cuarto de mamá va a dibujarla y se lo va a dejar ahí abierto para que pueda verla. Pero es extraño, es muy extraño, porque nunca le había pasado con lápiz, porque con plumas sí pasa, que cuando te pones a escribir, no mancha. Es como si estuviera húmeda la hoja, es como si le faltara algo de soporte a la hoja para que pudiera marcarse. Con pluma sí, pero con lápiz no. Qué extraño. Tal vez es el tipo de grafito, tal vez mamá está utilizando una hoja especial, tal vez es esta página el problema, y agarra la página, la dobla en forma de triángulo, se va a la siguiente, intenta dibujar y nada. Hace otro triángulo, se va a la siguiente y nada. Siente las hojas del libro, nada. Y entonces dice, ok, no está húmedo, no estoy pudiendo dibujar, no se está marcando ahí, algo raro está pasando. Y vuelve a poner sin darse cuenta la mano en el libro. Y es extraño porque aquí sí está segura que no la pasó a alta velocidad, no la pasó por los bordes, simplemente la puso ahí. Y sintió como un pinchazo. Y donde quita la mano, no hay gotas de sangre ahí, pero el dedo sí tiene una buena marquita. Los días siguientes cambian un poquito las imágenes. Su mamá se está poniendo muy extraña en sus dibujos. Mamá trae un gusto medio raro porque le dibuja detalles que ya son más obvios. Ahora, en los dibujos en los que aparece Claudia de frente, sus ojos tienen una línea vertical. Si aparece de lado, su rostro se ve con unas marcas que ya no tiene, pero aparte se ve como lleno de coraje, de odio. Las manos son extrañas. Las manos se ven más huesudas, la piel como si estuviera con más venas y como con más surquitos, como si fuera una piel vieja.
pero aparte media colgante y mucho más delgada, y los dedos mucho más delgados, y también las uñas, qué mal gusto, con unas garritas así como que negras y la uña repintada de color negro. Claudia no tenía miedo, y Claudia cree que su mamá simplemente está subiendo el nivel de la broma. Así es que va a querer regresársela. Compra un kit de lápices de diferentes tipos de grafito, compra grafito tal cual para poder hacer como con pintura con el dedo, compra plumas, plumones, todo. Ahí le va a demostrar a su mamá quién es la que realmente le puede sacar un susto. Ya pensó en 1000 imágenes, transformar la cara de su mamá en un monstruo, en una bestia, poner un monstruo detrás de su mamá, hacer cosas horribles como poner la cama y que se vean unos ojos debajo de ella. Algo así horrible, y se los va a poner con tantos lujos de detalle que su mamá, después de ver eso, ya no va a poder dormir en la habitación. Y entonces, cuando llega con todo este kit justo a su casa, entra en la habitación. Y ahora está dividido en 4 una hojita. Una cama con unos ojos debajo. Ella viéndose al espejo, un espejo muy bonito ovalado que tiene en la entrada de la casa, pero detrás de ella hay una sombra, con los mismos ojos que estaban debajo de la cama en la imagen de al lado. Ella está sentada, pero unas manos le tapan la boca, y hay algo desagradable que parece que le está dañando una mano, porque la mano se ve con un pequeño agujero y como si estuviera soltando ese líquido rojo. En la otra se ve a ella tocando el libro, y el libro en la parte de las hojas tiene dientes, como si le estuviera mordiendo la mano. Cuando ve eso se queda impactada. Se parecen un poco las imágenes que estaba pensando. Mamá, ¿cómo pudo subir esto a otro nivel? Y entonces toma el libro para cerrarlo y es como si el libro la mordiera. Ahora sí, en la palma de la mano siente una mordida. No hay marcas ahí, pero sí hay una manchita de sangre. Y la hoja sigue igual. Las pastas son el problema. Ahora sí nota algo con las pastas. No son negras, son guindas. Un color guindo muy oscuro, como si fuera un concentrado de sangre. Claudia, me dice el narrador, después de esa mordida que me dio esa cosa, al día siguiente el libro estaba abierto y mi rostro se había transformado. Las comisuras de mis labios estaban hechas para atrás, ya no tenía dientes, tenía colmillos, mis ojos eran los de una víbora y yo estaba como que larga estirada. Te quiero decir, narrador, que tengo miedo, porque ese libro lo tomé y lo puse debajo de mi cama, entre el colchón y la base. Me dormí toda la noche y yo tengo el sueño muy ligero. En la mañana, cuando me levanté, ese dibujo estaba ahí, la noche anterior no. Fui con mi mamá y le dije a mi mamá, ya no se vale, no me estés dibujando eso, me da mucho miedo. Y ¿cómo que te metiste en mi habitación en la madrugada para sacarme el libro y hacerme la broma? Yo creo que ya fue suficiente. Y mi mamá ya desesperada me dice, no has parado de decirme de esas bromas. No soy yo, no entiendo qué estás haciendo, yo creo que me estás bromeando a mí. Tú dibujas muy padre, esos parecen más dibujos tuyos. Y cuando le llevé el libro, narrador, para mostrarle lo que ella había hecho, el libro estaba totalmente en blanco. Las pastas eran de un color ya más pegándole al carmesí, y en la casa comenzó a sentirse algo muy raro, como si alguien estuviera. Narrador, esto pasó hace una semana. Desde ahí no lo he vuelto a tocar, lo tengo encerrado en una bolsa Ziploc y no sé qué hacer. Y es ahí, Claudia, cuando te digo, por cuarta vez, si esto que me estás mandando es verdad, no lo dejes pasar, realmente haz algo. Si conoces a alguien que haya vivido algo remotamente parecido como esto, por favor, házmelo saber en comentarios. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y se adapta incluso a circunstancias que no debería de hacerlo. En el caso de Perla, encontró a una familia que estaba adaptada a vivir con un fantasma y ella no lo pudo soportar. Por circunstancias muy delicadas, Perla tiene que salir de su país. Se tiene que ir a vivir a otro país y ya tiene cierto tiempo viviendo allá. Está viviendo en una casa de pensión que le cobran muy barato y es una casa de pensión que digamos no tiene las mejores amenidades, no es el lugar más bonito, pero es un lugar barato y ahí viven la señora Frida y su hija Karen. Una señora y una hija que son
lo más normal que te puedas imaginar. No son personas dulces, no son personas cercanas, pero nadie en ese lugar, nadie en esa ciudad o en ese pueblo es así. Así es que no te estás llevando lo peor del lugar, te estás llevando algo que es un uso y una costumbre en la que tú no estás acostumbrado. La señora Frida, la señora Karen, dentro de lo que cabe y para los estándares de la zona, se llevan bien. Son buena gente, no cercanos, pero son buena gente con los inquilinos y no son personas aprovechadas y no son personas, digamos, en las cuales desconfiarías. Eso hace que Perla pueda permanecer mucho tiempo en ese lugar. Sin embargo, me dice que en ese lugar hay cosas que te das cuenta que te hagan sentir que ese lugar no deberías de estar ahí. No es tu casa, no es tu hogar, es de alguien más. Resulta que estando ahí Perla comenzó a percibir que hay algo en su habitación. Para que te des una idea, es una casona antigua que tiene muchas habitaciones y la señora renta cada una de las habitaciones como si fueran mini departamentos. Son de estas casonas que esas habitaciones son bastante grandes, lo suficientemente grandes para que te quepa una cama king size, tengas un ropero medianamente amplio y tengas un baño completo que, algunas habitaciones, las más grandes, es completo, solo para ti, y en otras se comparte con el cuarto que está al lado. El baño completo es un baño bastante decente, más grande que muchos de los que están en las casas de hoy, pero el problema son desde el sonido de tuberías viejo, desde el aroma de repente a humedad, desde la pintura que no está en mejores condiciones, desde el techo que aunque es muy alto, tiene cierto nivel de filtraciones y por más que se reporta, pues no ayuda, desde los ruidos que están dentro de este lugar y a veces son causados por los mismos inquilinos y nadie hace nada para que esto se detenga y a veces nadie sabe quién los está causando. Rechinidos, crujidos, a veces murmullos. Es una casa antigua. Existía muy probablemente en el pasado de esa casa como un clima central, porque hay ventilas en las habitaciones, ventilas que no se usan al día de hoy. Todas tienen pequeños ventiladores, pero esas ventilas eran de algún clima de un aire acondicionado central. Ese armatoste nunca ha visto si hay algún control general. Esta Perla no le tocó verlo. Lo que sí es que le tocaba escuchar esos murmullos que venían desde ahí. No cosas fantasmagóricas, parecía la conversación de alguien más en la que no te querías entrometer, aparte de que hablaban un idioma que no reconocerías, que no sabes cuál es. Bueno, en estas circunstancias, Perla es cuando me dice que ella ya se había adaptado a ese lugar, pero no estaba de todo al gusto y más porque empezó a sentir como si hubiera algo ahí. De repente en su habitación se imaginaba como si una persona anduviera caminando porque comenzaba a escuchar el piso que comenzaba a crujir. Pero era un crujido que si pasaras mucho tiempo en ese lugar, te darías cuenta que lo provocan las pisadas. Un ritmo específico de caminar, lento, como alguien que lleva un libro y lo está leyendo lentamente haciendo un recorrido de ida y vuelta, pero muy lento, muy pausado, como si estuviera muy concentrado en su lectura. Ella tiene esa imagen, como si una mujer estuviera ahí leyendo. ¿Por qué una mujer y por qué esa imagen? No le hace sentido, solo es su imaginación, pero es un ruido en el que cruje siempre hacia adelante, llega al borde de la cama, unos segundos después cruje un poco más adelante y después se regresa y comienza a crujir ahora hacia el respaldo de la cama. Muy extraño. Hay una sensación rara. Ella tuvo la buena suerte de llegar a ese lugar justo cuando acaban de desocupar una de estas habitaciones donde es un baño completo para ella, entonces está contenta, pero en su baño ya van varias veces que ve marcas de manos en el espejo. Y ella está 100% segura que ya no toca el espejo así. Ella, con un par de pañitos húmedos, lo limpia y con un par de pañitos secos, lo seca. Y es todo. A veces queda medio manchado, a veces no, pero nunca pone sus dedos. Le da un poquito como de pereza hacer que se llene todo eso de grasa porque no tiene buenos desengrasantes en esa zona. Son caros y ella no tiene dinero para eso. Ella está ahorita de un trabajo para otro, busca colocarse y está viendo hasta la posibilidad de estudiar algo para poder tener un mejor empleo en el futuro. Recuerden, esta mujer viene de su país, está en unas circunstancias que son muy vulnerables y se está adaptando y quiere sobrevivir. Entonces,
Esas marcas de manos para ella son muy claras. Alguien se está metiendo en su habitación, pero no tiene miedo. ¿Qué le roba? No tiene nada. Un par de prendas de vestir, un par de calcetas extras. Ya. Sandalias, zapatos, tiene uno y ya. Unas sandalias, unos zapatos, ni siquiera tiene tenis. Está buscando la manera de ir consiguiendo poco a poco ropa para verse presentable. Bueno, esta chica Perla, en ese lugar, sigue sintiendo cosas raras. Los murmullos, ya va más de una ocasión en la que se le hace muy raro, pero siente que ya no vienen de esas ventilas. Están dentro de la habitación. Es como si dos personas estuvieran ahí platicando. Y es muy raro porque tiene buen oído, escucha cómo se mueve ese sonido, cómo va de un punto a otro. Y lo peor es que cuando llega a cierto punto y de ahí proviene, el suelo cruje, como si dos personas comenzaran a hablar y quisieran que la otra persona no los terminara escuchando y no se dieran cuenta que estuviera ahí, pero no pueden bajar tanto la voz. No entiende el idioma, no entiende la conversación, pero ya suena cada vez más cerca, dentro de la habitación, y hay como esta sensación de que algo se está moviendo. No se siente tan a gusto. No se siente tan a gusto porque van dos ocasiones que cuando abre la puerta está segura que aunque la imagen la tiene en su cabeza y no propiamente que la haya visto con los ojos, está segura que al abrir vio a una persona que se asomaba del lado de la puerta y se volvió a esconder. Tiene la seguridad que no lo vio con los ojos porque ella abrió y caminó hacia adelante, pero es como si su cerebro le mandara esa imagen, como si una mujer hiciera esto y se escondiera otra vez detrás de la puerta. Es muy raro. Está viviendo cosas extrañas. Ella está nerviosa, está ansiosa, está viviendo una situación difícil, busca lo del trabajo, no es una situación fácil, cree que alguien se está metiendo en su habitación. Entonces, está raro. Esa imagen en la cabeza de la mujer asomándose de repente llega a ser difícil de quitarla de ahí. Bueno, solo es como empeorar un poquito más la situación. Es incómodo lo que está viviendo, pero no es tan malo, ni es tan horrible como para que se quiera poner ya manos a la obra e irse de ese lugar. No, simplemente no es agradable. Y está en estas circunstancias cuando un día decide que va a ir a hablar con la rentera porque llevan varias horas haciendo muchísimo ruido en la habitación de lado. Una discusión, una pareja que no para de discutir. Y ya está harta, porque los últimos días no ha estado a gusto por esas sensaciones de presencias, esos movimientos, pero eso no se va a quejar. Pero esto sí se puede quejar. Estas son personas discutiendo ahí. Y ella está pagando una pensión, tiene derecho aunque sea un poquito de respeto, un poquito de consideración. Tiene derecho a que por favor mínimo si tienen una discusión busquen otro lugar, un lugar que no esté habitado. Baja con la rentera. La rentera vive en la planta baja, vive junto con su hija. Su hija Karen es una niña de unos 8 o 10 años, una chiquilla que es muy buena persona. Vuelvo a decir, para los estándares del lugar, no son personas cálidas, no son personas cercanas, pero no es una mala gente. Es una niña que es muy linda y que se la pasa leyendo siempre de un lugar a otro, y es entonces cuando se queda pensando, justo en la puerta de la rentera. ¿Y si es Karen debajo de mi habitación todo este tiempo y yo ya nada más me estoy volviendo loca? Y se queda con esa idea y está pensando como que qué tontería, ¿cómo pude pensar en fantasmas o en cosas de ese tipo cuando hay una niña viviendo aquí y tal vez ella está hablando mientras camina y me llega el sonido y ya soy yo? O sea, es ella, pero no en mi habitación, abajo. No lo había pensado. Qué tonta. Y entonces toca la puerta de la rentera, abre la puerta y ve cómo la sombra de una niña se mueve justo de frente de la cama y se empieza a mover y rodea la cama y de repente se queda como en una esquina. La habitación de la rentera está con una luz que se ve como parpadeante, una luz cálida pero muy tenue, y entonces hay muchas sombras en la habitación. Eso que ve ella como una sombra no la asusta. Pues es Karen. Karen es una niña que no le gusta molestar a nadie. Está ahí ella siempre en sus asuntos. Y ahora tocó la puerta, abrió, y resulta que la pobre niña está ahí, pues tal vez la asustó. Entonces nada más dice, perdón, Karen. Y le habla a la rentera. Yo te estoy hablando en español. Ella lo hizo en el idioma de la gente que vive ahí. Le habla a la rentera y la rentera le contesta desde el baño. Obviamente, el cuarto de la rentera tiene un baño propio. La rentera le dice como, espérame un momento. Ella se queda fuera de la habitación, cierra la puerta, se escucha donde se abre la puerta del baño
donde camina la rentera, se ve donde se prenden otras luces porque sale luz debajo de la puerta y ella está ahí haciendo tiempo. Dice, tal vez estaba bañando, se va a vestir, va a tardar unos 5 minutos. Ahorita me quejo, ahorita me quejo. Presta atención en los sonidos de la gente que está ahí discutiendo y ya no hay nadie discutiendo. Dice, bueno, ya no voy a tener de qué quejarme, pero aunque sea voy a hablar con ella y le voy a decir, necesito desahogarme. Y mientras está pensando todo eso, detrás de ella siente una manita que le toca en la cintura y se le ponen los pelos de punta, se pone bien nerviosa, brinca para un lado y donde voltea, está ahí, volteando para arriba Karen, con su libro así, abrazándolo, agarrándolo con sus manitas. Se le queda viendo por su reacción extraña de susto y nada más le dice, con permiso. Y va caminando, abre la puerta de la habitación de su mamá y se mete y cierra. A los 2 minutos sale su mamá y Perla está asustadísima. Y le dice, oiga, quiero hablar con usted. Y le dice, sí, dime, ¿qué pasó? Dice, venía originalmente por una queja, por los gritones. Dice, ya sé, pero son muy viejos, tienen mucho tiempo aquí, tienes que entenderlo. Nosotros no podemos darnos el lujo de correr a nadie. Ya he hablado con ellos, pero no entienden. ¿Hay algo más que te pueda servir? Y Perla sigue dándole vueltas. Es que acaba de pasar algo muy extraño. Frida, que es el nombre de la rentera. Frida se le queda viendo a Perla y le dice, acaba de pasar algo raro aquí, ¿a qué te refieres? Dice, es que cuando te hablé, toqué la puerta, nadie me abrió, y cuando abrí, estoy seguro que vi una niña que estaba alrededor de la cama y se posó en el otro extremo de la habitación y yo creía que era Karen. Pero ahorita Karen acaba de entrar. Tu cuarto tiene otra salida. Le dice, no, no te preocupes, ya sé qué pasó, tú tranquila. Y le dice, o sea, tu niña tiene un invitado o hay una niña más en la habitación. Le dice, no, no te preocupes, ya entendí. Y ya, no te preocupes. Perla se queda tan intranquila que le dice, no me estoy, o sea, o me explicas o algo va a pasar porque esto no me deja gusto. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién era esa niña? Y entonces, la señora Frida cierra la puerta y le dice un signito como de acompáñame, moviéndole la mano, va caminando por el pasillo y van caminando y llegan justo a la entrada principal, una puerta grande, media desvencijada, madera antigua. Le pide por favor que le ayude para empujar los dos la puerta y poderla abrir de un golpe porque la tienen que empujar varias veces porque se atranca. Y ahora que ha habido días un poquito húmedos, pues se hincha la madera y bueno, esas cosas que ya conoces. El punto es que se abre la puerta, la abren entre las dos, llegan del otro lado. Perla le dice, a ver, explícame ahora sí. Y la señora Frida le dice, espérate. Saca una cajetilla de cigarros, ella se pone uno en la boca, le ofrece, Perla le dice, no fumo. Y le dice, segura, porque lo que te voy a contar tal vez lo merita. Y entonces Perla se queda como pensando viendo la cajetilla y le dice, no fumo. Bueno, yo te dije. Saca un cigarro, se lo pone, lo enciende, da un par de bocanadas y dice, bueno, explícame. Y dice, espérate, tranquila. Vuelve a fumar 2, 3 veces. Y le dice, mira, yo creo que aquí va a ser un momento importante para ti si decides quedarte o no. ¿Cómo? ¿Me estás corriendo? No, tú te vas a ir sola si quieres. No, yo no me puedo dar el lujo de correrte. Mira, Perla, esta casa no es nuestra. Esta casa tenía una dueña de antes. Y esa dueña de antes no era de este país. Era una francesa. Y esa dueña francesa tenía un muy mal carácter. Se la pasaba discutiendo todo el tiempo. Se la pasaba hablando y gritando en los pasillos. Siempre era muy invasiva. Y ella tuvo aquí a su hija y tuvo aquí a su nieta. Lamentablemente vinieron a asaltar este lugar y pues a la hija y a la nieta se las echaron. Ella no soportó. Yo para ese entonces yo vivía aquí como una residente. Esta mujer no tenía quien heredar y por un monto muy chiquitito, nada más simbólico, prácticamente le compré esta casa. Dice, yo también vengo de una situación muy difícil, no vengo de otro país, pero sí te entiendo. Y pues para mí ha sido una bendición este lugar, pero he tenido que aprender a vivir con algunas cosas. Si tú quieres seguir viviendo aquí, yo te recomiendo que también aprendas. Y le dice, no te estoy entendiendo nada. O sea, me estás contando que aquí ocurrió un crimen.
Te estoy contando que la dueña nunca se fue y que su hija y su nieta también siguen aquí. La que tú viste ahí en la habitación es la nieta de la dueña anterior. Las discusiones que a veces escuchas que van entre los cuartos y no se termina de entender, probablemente es la antigua dueña y su hija. Dice, es lo que yo creo. Yo no las he visto, al principio sí las veía, pero con el tiempo ya me acostumbré. Igual deberías de acostumbrarte. Perla me dice, narrador, 4 meses tuve que durar ahí. 4 meses en los que todas esas presencias, ahora no podía sacarme de la cabeza, que eran 2 almas que murieron trágicamente en ese lugar, y la señora, la mamá de ellas, que por alguna razón no las quiere descansar en paz. Después de esos 4 meses me fui y créeme, no dudé ningún día. Aunque a veces en la casa en la que estoy no hay ningún ruido y eso también de repente es un poquito abrumador, prefiero 1000 veces eso a vivir rodeada de fantasmas. Y es ahora que yo te pregunto, ¿y tú vivirías en una casa rodeada de fantasmas aunque no los veas? Si me permites, voy a contarte una teoría de conspiración que tiene que ver con un trío y un amarre. Antes de terminar esta fogata, tengo que contarte acerca de amarres. Hay un par de historias que me llegaron que las tengo que hacer que las escuches. Son historias muy retorcidas, muy oscuras. El amarre, para las personas que no lo saben, es un tipo como de magia oscura, magia roja, magia vinculante, que doblega la voluntad de una persona para que esté con alguien con quien no quiere estar. Es un tipo de magia que hace que normalmente lo que parece que es amor se transforme en una obsesión y raya a veces en acciones que terminan en conductas casi criminales. Estos relatos de amarres que te voy a contar el día de hoy son de los más raros y enfermos que he escuchado. Resulta que Omar y Tania son pareja. Ellos son pareja desde hace muchos años, casi despuesito de la preparatoria comenzaron a ser novios y una vez que acabaron la universidad se casaron. Hay un tema difícil. Esta historia no me la manda ni Tania ni Omar, me la manda Berenice. Es una amiga de Omar, una amiga íntima, era la mejor amiga desde el tiempo del segundo año, tercero de facultad, y siente que el día de hoy ya no queda nada de su amigo. Es muy extraño porque me dice, narrador, yo noté el cambio de Tania, yo sé que Tania al día de hoy no es una buena persona. Cuando yo los conocí, cuando los dos estaban juntos, se me hacían una bonita pareja. Tania, digamos que procuraba el bienestar de Omar, y Omar era un devoto apasionado de Tania. Tania para aquí, Tania para allá, Tania lo que necesite. No la sacaba de su pensamiento nunca. Todo lo que él hacía iba siempre dirigido a Tania. Si él pensaba en tener algunas prácticas, bueno, pero que no afecten el tiempo que va a tener oportunidad el fin de semana y también que lo posicionen en un futuro para tener un buen trabajo y poderle dar a Tania esa casa o ese carro que Tania por su cuenta también estudiaba. No era que él la fuera a mantener, pero él nunca la sacó de su mente, narrador. Tania cambió. Tania se empezó a volver flojita, le empezó a ir muy mal en las clases. Ya de repente no tenía tiempo para Omar. Dice, y narrador, yo a veces soy esa amiga media tóxica que se pone a investigar donde no debe o cuando nadie se lo pide. Y empecé a ver que en el Facebook de Tania había 2 chicos que continuamente le estaban dando like en sus fotos, les dejaban comentarios y Tania les contestaba. Así es que empecé a buscar en mi círculo de amistades si teníamos a alguien en común y resultaba que sí. Empecé a sacar información, narrador, y en un par de semanas me enteré que a mi amigo le estaban poniendo los cuernos, pero bien puestos. Esto desde la facultad. Desde la facultad. No cuando los conocí, sino ya más bien cerca del final. Pero cuando salieron se casaron. Y yo le dije, Omar, piénsalo bien, las cosas están raras. Se casaron, todavía tuvieron 2 hijos, y Tania, cada vez que la veía, era peor. Yo sabía que ella seguía teniendo aventuras afuera de la relación, y le mentía descaradamente. Omar vivía devoto a su esposa, y esta mujer, casi con cualquier persona que le dijera
que si tenía oportunidad, Tania no lo pensaba dos veces. No respetaba aparte Omar, no lo trataba bonito, no era nada más que tuviera la cuestión como una cuestión sexual desenfrenada, no lo trataba padre, narrador. Yo hablaba con Omar y le decía a Omar, en serio, abre los ojos. No es la vida que tú te mereces, no es la vida que tú estás luchando por tener, no es la persona que tú quien crees que es. Te hiciste una idea de Tania, pero esa Tania ya no existe. Y narrador, sus niños cumplieron 5 añitos, 6 el más grande. Y es entonces cuando un día me habla Omar, está deshecho, y me dice, necesito hablar contigo, Bere, me voy a separar. Y narrador, nos quedamos de ver en un bar, música tranquila, un lugar como neutro, que hubiera gente para no dejar como habladurías por aquí o por allá. Y me empieza a contar que le descubrió mensajes, le descubrió fotografías, le descubrió todo. Y ella en su cara le negaba todo. Él ya había investigado y sabía que él era totalmente infiel. No solo le rompió el corazón, sino que ahí se le cayó el velo de los ojos y se dio cuenta de muchas cosas. No lo trataba con respeto, no era una persona justa, no trataba bien a los niños, realmente era como una persona que se había vuelto mala o descuidadísima o súper egoísta. Y yo le dije, mira, Omar, yo tengo un buen abogado y creo que los niños no deberían de estar con ella, no es una buena persona. Ayúdame a ayudarte, te pongo en contacto con ese abogado y da las cosas para adelante, va a ser lo mejor para todos, créeme. Y te juro, narrador, te juro que yo creo que ella lo amarró. Nunca lo hubiera pensado. Yo sentí que mi amigo se volvió loco. Esto ya pasó, te estoy hablando hace unos 2 o 3 añitos. Y fue cuando escuché tu podcast, cuando fue Mina Martins y hablaron de amarres, que hubo algo que me empezó a obsesionar y comencé a ver muchos videos relacionados con el tema. Al día de hoy lo tengo claro. Era como mi cerebro despertando la alarma a decir, presta atención, es lo que le pasó a Omar. Te voy a contar qué le pasó. Que quede claro, no me enteré ahí. Omar no fue a esa segunda reunión. Nunca conoció a mi abogado. Jamás me volvió a contestar el teléfono. Me bloqueó de todas sus redes y yo me di por aludida, yo me di por entendida que él no quería ya nada conmigo. Dice que se entienda. Jamás busqué algo. Omar no me gustaba, ni lo pretendía, ni nada de eso. Pero era como si él ya no quisiera saber de mí, como si yo no existiera. Y lo respeté. Lo respeté. Son cosas delicadas, me dolió mucho en su momento. Yo creo que por el mismo dolor me refugié, pero ahora ya pasaron 2 o 3 años. Y escuchando tu podcast y escuchando todo eso de amarres, me puse a investigar. Y contacté a las personas con las que trabajó Omar, contacté a la gente de RH y narrador, estoy seguro que lo amarraron y te voy a contar por qué. Resulta que al poco tiempo de esa reunión a la que no fue Omar, cambió. Era otra persona, una persona bastante torpe, una persona que tenía comentarios totalmente fuera de lugar. Todo el tiempo estaba hablando de Tania. Aun cuando nadie le preguntaba, no se enfocaba en el trabajo, todo el tiempo su mente era Tania, Tania, Tania. Sus niños empezaron a tener reportes de la escuela, eso me enteré porque contacté también a la familia de Omar. Y resulta que ya no viven con Tania y con Omar. Viven justo con la abuela, porque Omar ya no los quería, fue y los dejó un día allá. Omar, si era devoto para Tania, era el doble de devoto para sus hijos. Es una persona cálida, de un corazón enorme, no te lo puedo describir. Y ahora me hablaban de un tipo idiota, absolutamente egoísta y podrido, que solo quiere estar con la pareja y que no le importa a nadie más. Lo corren del trabajo, empieza a pedir dinero prestado, hace puras cosas como si fuera un idiota obsesionado. Y lo peor es que hace 6 meses, narrador, me enteré que él se desvivió. Estoy segura al día de hoy que lo amarraron. Estoy segura que cuando Tania supo que la iba a dejar, algo le puso en alguna bebida o en alguna comida, porque él cambió, dejó de ser mi amigo y busqué por medio de una persona que sí tenía acceso a sus redes
Y en esa temporada, en esa semana en la que no fue al bar, todas las publicaciones ya sin sentido eran de Tania. Todo el tiempo estuvo subiendo cosas de ella, de lo enamorado que estaba, de lo mucho que pensaba en ella, del cómo quería pasar el resto de su vida. Narrador, 2 días antes estaba hablando con él. Él estaba destrozado y él me dijo que la quería dejar. Estoy seguro que Tania lo amarró y lo orilló directamente a que se suscribiera de este mundo. Ahora tengo una pregunta. ¿Crees que Bere nos está hablando de una teoría conspirativa o descubrió algo bastante turbio? Y con esta historia hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que antes de despedirme, permíteme preguntarte, ¿llegaste al final de una? Y si es así, entonces simplemente es algo. Suscríbete y pícale la campanita. Y déjame en los comentarios, narrador, sobreviví de una a la fogata de historias, quiero ser familia nocturna. Para que entonces pueda darles la bienvenida a todos ustedes, los nuevos integrantes de esta familia. La familia más oscura y más chida de todo Internet. Y una vez dicho esto, nos vemos el próximo jueves. Te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.